del poder de hablar, del poder de decir cosas, de lo importante que es cuidar nuestra forma de expresarnos. Y no estoy hablando del lenguaje como tal nada más, sino de lo que hay en el fondo de esto. En el Evangelio de Lucas dice Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, de lo que hay dentro de nosotros, de lo que hay en mi corazón, es lo que sale, es lo que yo expreso, es lo que hablo. ¿Quieres darte cuenta de lo que hay en el interior de una persona? Pon atención a lo que platica, pon atención a lo que dice, a cómo se expresa. Y quiero ser cuidadoso porque hay una línea de enseñanza, que voy a hablar más a fondo de eso, tal vez en la que sigue o en la última, donde caemos en el riesgo de hacer algo demasiado místico y de caer en prácticas que no son la palabra de Dios, como el decretar, el declarar, el mal llamado dar palabras de fe, que hay una definición bíblica de eso, pero que la hemos cambiado. Sin embargo, el día de hoy quiero hablar más del poder que hay en ello. En Proverbios 18:21, si quieres apúntalo, o te doy tantito chance de que lo busques. La mayoría de los versículos que voy a leer están en la versión de la Biblia de las Américas, es la versión que estoy leyendo más recientemente. Pero dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que aman comerán su fruto. Ahora, este mismo proverbio en la Nueva Traducción Viviente dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Cuántos hablamos mucho? Estos versículos que yo te estoy hablando son porque Dios me los ha hablado a mí. Yo soy una persona que yo considero que uno de mis problemas y de las áreas donde de repente más batallo yo en someterme es en el hablar, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para escuchar, ¿verdad? Dice los dichos populares que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar lo doble de lo que hablamos, pero la mayoría de las veces no es así. Ahora, este versículo, ¿qué significa? Yo he escuchado enseñanzas que dicen: lo que tú hables, ¿verdad? Si tú hablas vida, traes vida, y si tú hablas muerte, a través de tus dichos puedes matar. Y es ahí donde yo te digo que hay que traer un balance. Este versículo está en un contexto muy interesante. Quien escribe este versículo es nada más y nada menos que el rey Salomón. ¿Sí? Él escribe Proverbios, o la mayoría de ellos. Y el rey, precisamente en la época de Salomón, tenía la vida y la muerte de la gente en su boca. O sea, él podía decir quién vivía y quién moría. Si él declaraba un decreto y decía: a partir de esta fecha los que hagan esto, o algún juicio, iban con el rey, y el rey declaraba, y el rey decía si había vida o si había muerte. Es muy parecido a la figura del emperador. No sé si alguna vez has visto estas figuras de los juegos, ¿verdad?, romanos en el Coliseo, donde si vieron Gladiador, pues sí lo han visto, ¿verdad?, donde después de haber luchado, el que quedaba vivo, ¿verdad?, se paraba delante del César en este sentido, y el César, con una señal del dedo, si lo hacía para arriba o lo hacía para abajo, decía si vivía o si moría. Y estaba toda la gente, ¿verdad?, clamando y diciendo su opinión, y el César de repente ya declaraba vivos a unos o muertos a otros. Y este es el contexto en el que está una
lo que nosotros hablamos tiene poder y tiene autoridad, pero trayéndolo a nuestro contexto actual, hay dos tipos de lenguajes que podemos hablar nosotros. Nosotros podemos hablar el lenguaje de la vida o el lenguaje de la muerte. El lenguaje del reino es el lenguaje de la vida, es el lenguaje de la esperanza, es el lenguaje de la fe. Nuestro Dios tiene la capacidad de llamarle a las cosas que aún no son como si ya fueran. ¿Sí? Por ejemplo, a Abraham. Cuando Dios se acerca a Abraham y lo llama y quiere que lo siga, le da una tarea, le da un encargo y le da una promesa. Normalmente Dios funciona de estas maneras: pone tareas y pone promesas. ¿Y cuál era la promesa que le dijo a Abraham? Tu descendencia será numerosa. Pero había un problema, todos lo sabemos. Abraham no podía tener hijos, su esposa ya era de edad avanzada, incluso ya había cesado su tiempo fértil, y él nunca había podido tener hijos. Entonces había un problema ahí posiblemente de él, pero luego se da cuenta con Agar que no es él. Pero la situación era una situación de muerte, una situación de esterilidad, una situación de escasez. Pero cuando Dios le habla, Dios le dice lo que va a hacer con él. Y está en el decir, está en los dichos de la boca de Dios, ahí viene vida. ¿Qué tan importante es la lengua o es el hablar? Que Dios, todo lo que Él ha creado, excepto el hombre, lo creó a través de su boca. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Dios habló. Qué tan importante es que a nosotros nos deja como legado su palabra, lo que Él ha dicho. Se registró en escrito, se registró en papel, y es lo que tenemos nosotros hoy para podernos acercar a Él, para poder descubrir su corazón, para poder seguir su voluntad. Qué tan importante es el hablar, que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra viva de Dios hecha carne. Amén. Y hoy podemos ver cómo Dios desde la creación traía una idea a través de lo que hablamos y a través de lo que somos, y nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de la lengua podemos hablar de sentido literal y sentido figurado. Ahorita vamos a ver eso. Pero en el sentido figurado vamos a hablar de el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos expresar pensamientos, emociones, ideas y compartir información. Eso es un lenguaje. Puede manifestarse de muchas formas. Hay lenguaje oral, como el que estamos hablando. Hay lenguaje escrito. Hay lenguaje de señas, gestual. Hay lenguaje visual, símbolos. Y otros tipos de lenguaje. Hay un lenguaje corporal, ¿verdad? Esta gente estudiosa que dice que nosotros mandamos una señal dependiendo de cómo estemos, ¿verdad? Que hay lenguaje no hablado, pero un lenguaje básicamente es una forma de comunicación. ¿Pero de qué es lo que comunica? Comunica pensamientos, emociones e ideas, básicamente. Y eso es lo que nos rodea a nosotros, y nuestra vida está construida, si tú y yo nos ponemos atención, está construida de pensamientos, de emociones y de ideas. Eso es lo que construye nuestro alrededor.
según nosotros pensamos en nosotros, en nuestro interior, así vamos a actuar. Eso dice también Proverbios. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. ¿Qué significa eso? Que yo actúo en respuesta a cómo pienso. ¿Y qué es lo que yo pienso? Dependiendo del lenguaje que yo esté usando. El lenguaje sirve para condicionar. El lenguaje sirve para inspirar. El lenguaje sirve para bendecir o para maldecir. Cuando hablamos nosotros de un idioma, hablamos de un lenguaje y hablamos de palabras que nos van construyendo. Y a mí me gusta pensar en las palabras como bloques, como ladrillos con los cuales vamos construyendo todo un panorama o toda una idea. Algunos han jugado, hay muchas versiones, ¿verdad? Pero estos juegos en los que no puedes hablar, caras y gestos, pintamonos o charades o qué sé yo, hay muchas versiones donde tú tienes que representar algo, ¿verdad? Te ponen una película, una palabra o algo y no puedes hablar. ¿Por qué no puedes hablar? Porque ahí está lo obvio, ¿verdad? Y tienes que andar ahí haciendo pantomimas, ¿verdad? Alejandra se puso a bailar, ¿verdad? Estaba en un juego ahí en Año Nuevo y Anel, rap. Y dije, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo supo, verdad? Se conocen y hay un lenguaje entre ellas que se leyeron, pero estábamos ahí botados de la risa, ¿verdad? Porque salía cada cosa, el doc se puso a leer, pero porque quería leer la palabra y yo, leer, ¿verdad? Y no estábamos ahí, todavía ni empezábamos a jugar. Y así es el lenguaje. Con lo que tú hablas se construye, lo que tú hablas da una idea. Y a veces nosotros como creyentes, mis amados, somos muy relajados a la hora de hablar y a la hora de escuchar a otros hablar. Por eso hoy hablo del poder que hay en esto. Como creyentes, escribí aquí, el cómo nos expresamos revela lo que hay en nuestro interior, pero además construye un ambiente de pensamientos que puede crear un ambiente de bendición o de maldición. Y ahorita voy a desglosarlo, pero quiero ir a la palabra. Vamos a Mateo 15 para ver esta enseñanza que dice Jesús. ¿Qué hablas tú de ti? Cuando hablas de ti, ¿qué hablas? Cuando hablas de tu alrededor, ¿qué hablas? ¿Qué expresas? Si nos juzgáramos por lo que hablamos, la gente a tu alrededor, a través de lo que tú hablas, ¿estaría más cerca de Dios o más lejos de Dios? Dice, llamando junto a él a la multitud, Mateo 15:10, Jesús les dijo, oigan y entiendan. Me gusta esta traducción. Oigan y entiendan. No solo oigan, entiéndanlo. Dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. La gente estaba hablando de sus discípulos porque comían sin haberse lavado las manos. Y entonces Jesús les está diciendo, no es lo que entra en tu boca lo que te contamina. Lo que te contamina, ¿qué es? Lo que sale de tu boca. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizan cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta
que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Como que no le quedó claro, ¿verdad? Y Jesús dijo, oigan, ¿y qué? Y entiendan. Mi amado, cuando tú no entiendas algo, pídele al Espíritu Santo que te lo explique. No te compliques la vida, ¿verdad? Y si tienes a gente cercana a ti que tal vez lleva más tiempo en la palabra, pide que te expliquen. Es bueno saber, es bueno escuchar. Y entonces Jesús le dijo, también están ustedes aún faltos de entendimiento. No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Esta era una tradición que ellos tenían y Jesús está diciendo, lo que importa más no es lo que comes y cómo está tu cuerpo físico, importa en cuestión de salud, pero lo que importa delante de Dios es cómo está tu corazón, porque de tu corazón salen tus pensamientos y sale lo que tú hablas. Es evidenciado, juntando lo que dice en Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yéndonos a Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De manera que yo tengo que cuidar mi corazón, pero la forma en la que una de las muchas formas en las que yo puedo cuidar mi corazón es a través de lo que yo escucho, de lo que yo creo. Y entonces lo que yo escucho y lo que yo empiezo a creer se va a manifestar a través de lo que yo comienzo a hablar. Y lo que yo comienzo a hablar, ahora valga la redundancia, yo mismo lo voy a comenzar a escuchar. Y va a hacerse un círculo virtuoso o puede ser un círculo vicioso. Si yo estoy escuchando palabras de muerte, si yo estoy escuchando desesperanza, si yo estoy escuchando queja, si yo estoy escuchando calumnia, eso se mete a mi corazón y empieza a condicionar cómo pienso yo, ¿verdad? De repente estás con una persona, le cuentas alguna situación difícil que tienes y el diablo busca la oportunidad y se mete y te dice, oye, pues no te debería de ir bien. ¿No que eres cristiano? ¿Alguno de ustedes le han dicho eso? Te veo peor que cuando no estabas caminando con el Señor. Mira, yo creo que te está fallando ahí algo, y te empiezan a meter un lenguaje de duda. Que lo escuchaste y tal vez al principio no le diste mucha importancia, pero en el momento que empieza a avanzar y que empiezas a dejar que eso crezca, en tu corazón se empieza a gestar esta duda. Y vamos a decir que te pasó algo malo un día y al día siguiente te vuelve a pasar algo malo y tú lo empiezas a asociar y empieza a venir esta queja y a decir, siempre me va mal. A mí siempre me va mal. A mí esto, yo de esta manera. Dios ayuda a otros, pero a mí no. Y empieza a gestarse y lo empiezas a hablar. Y cuando lo hablas, lo empiezas a reforzar y lo empiezas a creer más. Y te empiezas a meter en un ambiente de muerte, en un ambiente de mentira, en un ambiente de desesperanza. Ojo, porque tú permitiste escuchar y después te permitiste hablar palabras que no eran bendición. No te estoy hablando de la falsa fe
que anulaba los problemas, que dice, no, yo no tengo ningún problema. No, sí los tenemos, pero tenemos que hablar de esos problemas como Dios habla de esos problemas. Tenemos que meter en nosotros primero la palabra de Dios, que es el poder mayor, para que a través de esta palabra, cuando venga una circunstancia ante nosotros, podamos hablar vida, podamos hablar verdad, podamos hablar lo que es. Y a veces es una lucha continua, porque estamos acostumbrados a escuchar malos reportes. Las noticias en su mayoría son malas noticias, son malas formas, malas prácticas, malos pronósticos, y estamos envolviéndonos en un ambiente que está ahogando la fe, que está ahogando la esperanza. Y nos comenzamos a volver personas que hablamos y hablamos de una manera que no es la que Dios quiere. Te voy a decir 4 áreas que son importantes acerca de cómo hablas. Lo primero que es muy importante es ¿qué hablo yo acerca de mí? ¿Qué hablo yo de mí? Cuando hablo con los demás o conmigo mismo o al aire, porque si eres como yo que está medio loquito y anda platicando solo, cuando hablas de ti, ¿qué hablas? ¿Hablas lo que el mundo dice de ti? ¿Hablas lo que alguien opinó de ti? ¿O hablas acerca, a través de los ojos de Dios, de cómo te ve a ti? La mayoría de nosotros tenemos o pensamientos muy altos acerca de nosotros, eso se le llama orgullo, o estamos del otro lado y tenemos pensamientos muy bajos, y eso es una falta de identidad, porque cuando yo sé lo que Dios ha hablado acerca de mí, mi tarea es repetir eso que Dios ha hablado acerca de mí. Cuando yo estoy pasando por una circunstancia de dificultad, yo no debo de hablar de mí como aquella víctima. No, es que siempre me va mal y ya ni me dan ganas de empezar este nuevo proyecto porque ya empecé 5 anteriormente y me fue mal y yo creo que esto no es para mí. Y pues, a lo mejor sí te fue mal, pero la palabra dice que hay nuevas misericordias cada mañana. Cada vez que yo voy a empezar un nuevo proyecto, yo pienso, este proyecto no tiene por qué ser igual que los otros que no han salido. Puede ser como los que sí me han salido, porque hay otros que me han salido muy bien. Este proyecto, o esta área, o esto que estoy empezando, esto que estoy queriendo hacer, lo voy a hacer a través de la nueva misericordia que Dios ha hecho y hablado acerca de mí. Cuando yo siento en mi interior que yo estoy pasando luchas y me siento desanimado, yo hablo de mí como Dios habla acerca de mí, que hay victoria en mi vida, que hay gloria, que la vida del justo va en aumento, que hay promesas, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó están preparadas para mí, que hay largura de días, y empiezo a cambiar mi lenguaje acerca de mí, y eso lo empiezo a escuchar yo mismo, y mi fe empieza a aumentar. Hay una relación directa entre tu fe y lo que hablas, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Si yo hablo la palabra de Dios acerca de mí, por ejemplo, hace días, ¿verdad? A mí me gusta balconearme, no me importa. Pero hace días nos fueron a hacer un presupuesto, ¿verdad? Y el presupuesto, pues salió mucho más de lo que yo pensaba que iba a salir, ¿verdad? Esas que tú dices, ay, bajita la mano, a lo mejor no salen tanto. y el vato dice, no, va a salir en tanto. Y lo primero que empecé a hacer fueron mis matemáticas naturales. A ver, pues voy a recibir esto, viene una tanda, viene
fin de año, acá utilidad, me fui hasta las utilidades de mayo, ¿verdad? Ahí para organizarme. Y estaba platicándolo con Anel y ella es testigo. En ningún momento salió de mi vida, de mi boca no se va a armar. O un hombre, hay que vender un riñón. A lo mejor vende un carro, pero no un riñón, ¿verdad? Siempre sale de mí Dios nos va a ayudar. Cuando venga una situación de economía y esté cerca de mí, lo que tú vas a escuchar de mí es: Dios nos va a ayudar. ¿Cómo? No sé, y siempre digo eso, no sé cómo le va a hacer, pero Dios nos va a bendecir. Fin de la historia, conforme van pasando los días, Dios nos bendice. Tú me ves aquí funcionando y trabajando, ¿verdad? Cuando hay una situación donde de repente se necesita un milagro financiero, mi mente siempre es: Dios ya lo hizo y Dios lo va a volver a hacer. Nos ponemos a orar, nos ponemos a ayunar, movemos lo que tengamos que mover, pero hablamos vida, hablamos esperanza. Yo no hablo pues ni modo, vamos a ajustarnos, ¿verdad? Y a ver qué hacemos, y pues si no se puede esto, pues ni modo. No. Hay una esperanza de que Dios lo va a hacer. Amén. Y a mí, si hay algo me queda claro, es que Dios provee, porque lo he visto hacerlo de 1001 maneras. Y de la misma manera, cuando hablamos de sanidad, cuando alguien me comparte de una enfermedad, ¿verdad? Siempre es recordar: Dios tiene el control. Y mira, a veces hasta yo me caigo gordo, porque yo sé que la gente no quiere escuchar a veces eso, porque ya lo ha escuchado, pero es que es la verdad. Yo a veces le digo a Anel: mira, yo sé que a lo mejor es frustrante esta situación o aquello, pero acuérdate de esto, acuérdate que Dios va a hacer esto y así, y punto. Y no es que no quiera escucharla quejarse, ¿verdad? Es que quiero que ella escuche la palabra de vida. Porque si algo me he determinado yo en mi vida, para mi familia, es hablarles palabras de vida. A Anel, a Aarón, a Rodrigo, a mi mamá, a los que están a mi alrededor, es hablar palabras de vida. Nunca me vas a oír decirte: no, pues estamos bien fregados, a ver qué hacemos. Nunca vas a oír eso. Siempre es: esto va a mejorar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a buscar. Y es porque lo creo, amén. Pero no siempre lo he creído. Fue un trabajar en mi forma de hablar. Yo mismo antes hablaba muy mal de mí. Yo parecía el autor de la canción de Todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Yo siempre hablaba de mí que me iba a ir mal. Ya siendo cristiano por mucho tiempo, yo hablaba de que los planes de Dios no iban a funcionar, y como que estaba metido entre complejos, y ya sabes que uno se siente ahí medio acomplejado, y de repente Dios me liberó de eso. Pero no fue de que, pensamiento positivo. Todo comenzó a cambiar cuando yo cambié mi forma de hablar y de decir. Mira, cuando estaba soltero, no me van a dejar mentir, yo siempre dije: mi esposa va a ser un forrazo de mujer. Y ahí está. Yo nunca dije: me va a tocar una así, la peor que la que haya quedado ahí del montón y yo no quiera. No. Dije: me va a tocar, siempre decía, el que ríe al último, ríe mejor. Se iban casando todos mis amigos, y yo te digo una cosa, para mí, mi esposa es la más hermosa de todas. No me importa si mis amigos se casaron antes o acá, no. Dios me bendijo. Amén. Y eso es lo mismo para todo. Esta iglesia va a crecer. Y yo sé que volteas y dices: ¿de dónde, Abimael? No sé, pero va a crecer. Yo no sé si ahorita, si mañana, yo no sé si me va a tocar verlo viejito, pero Dios va a hacer lo que ha prometido. Tenemos que hablar de esa manera, porque es la forma en la que Él habla. Amén. Y es la forma también en la que tú le pegas al diablo. Hay unos videos que están saliendo, no los busqué, a ver si luego los busco. Y viene un chavo en un bochito, así como dándole tirones y jalones, y aparece un demonio al lado y le dice: tú no puedes tener nada bueno, todo lo que tú tienes es chafa. Y él empieza a orar y dice: gracias Dios, porque tengo en qué moverme.
porque voy a mi trabajo y tú me has proveído de este vehículo. Y se ve como el demonio le hace ¡ah! Y se va. Y llega con una familia que está en el hospital, ¿verdad? Y están ahí con una persona recibiendo un reporte de enfermedad, y viene el demonio y les dice, se va a morir, no hay nada que puedas hacer, no hay nada de aquí. Y ellos voltean y dicen, gracias Dios, porque nos estás dando una oportunidad de confiar en ti, de estar unidos como familia y de ver un milagro. Y el demonio, y es una ilustración de lo que pasa espiritualmente. Cuando tú hablas palabras de vida, tú estás haciendo una guerra espiritual que tú no te das cuenta. Y todos esos demonios que están queriendo traer desánimo y quieren traer obstáculo y quieren traer tristeza, van a irse conforme lo que tú hablas. Ahora, no te hablo de que nada más digas la palabra positiva, no es ser optimista, es creer en la palabra de Dios y hablar lo que Dios habla. Amén. Y vas a ver cómo las cosas van transformándose. Es muy importante lo que yo hablo acerca de Dios. No solo lo que hablo acerca de mí, sino lo que yo hablo de Dios, lo que yo creo de Dios. Porque conforme yo hablo acerca de Dios, se va formando en mí un concepto de Dios. Por eso es bien importante leer la palabra, porque ¿quién me puede decir que Dios es bueno? La palabra. Aquí dice que Él es bueno. Cuando tú vas a la palabra y ves que sus misericordias son nuevas, que Él es tardo para la ira y pronto para la gracia, cuando estás pasando un momento donde medio la has regado, ¿verdad? Como yo muchas veces. Yo no es que a mí me valga gorro pecar, o que yo haga como que la gracia es la gracia barata, sino por más que yo me equivoco, yo conozco un Dios que perdona. Hace rato lo cantábamos, Dios que perdona multitud de errores. Yo hablo de ese Dios, oigo de ese Dios, y cuando yo necesito, porque cometo un error y necesito gracia, ese es el Dios del que hablo, del Dios que me va a recibir en gracia, del Dios que me va a recibir en misericordia, del Dios que provee, del Dios que sana, del Dios que renueva, del Dios que transforma. Es necesario, muy importante, que yo hable bien de mis circunstancias, de lo que está pasando a mi alrededor. Tú puedes quejarte de las cosas, o tú puedes orar porque las cosas cambien. Las dos tienen que ver con tu boca. En una vas a hablar pestes, vas a hablar queja. Sí, otra vez a mí, yo sé que esto, sí, claro. Y no. Ok, ¿está pasando esto? Sí está pasando. Dios, yo oro que esto está en tus manos y que puede cambiar. Y vamos a caminar en fe y vamos a hacer lo que sea necesario, pero ¿cómo me refiero yo a esas circunstancias? Quiero que me acompañes a Santiago para comenzar a terminar el día de hoy. La próxima semana vamos a hablar un poquito más. Pero en Santiago, ahorita te digo el capítulo y versículo. Santiago 3, desde el 1. Dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, fíjate, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, las embarcaciones,
aunque son tan grandes, son impulsadas por fuertes vientos, sin embargo son dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del que la dirige quiere. Así también es la lengua, un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. También la lengua es un fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y la cual contamina todo el cuerpo si es encendida por el infierno e inflamada por el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fieras y de aves y reptiles y animales se pueden domar y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Dios y Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y agua amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos, puede una higuera producir aceitunas o una vid producir higos? Así tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Está hablando de cómo hablamos. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Sale dulzura o sale amargura? Porque de la misma fuente no pueden salir las dos. No puede haber tal cosa como una persona que hable bendición de parte de Dios y al mismo tiempo esté hablando maldición. Y nosotros muchas veces estamos en encrucijada porque no hemos dominado la lengua. Tenemos que aprender a dominar la lengua, mis amados. La próxima semana te voy a dar un adelanto por si lo quieres buscar en la Biblia. Pero en Proverbios dice que hay 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 detesta. Y cuando tú te pones a ver las cosas que aborrece Dios, muchas, la gran mayoría, involucran lo que hablamos. Eso va a ser la próxima semana. Pero te voy a terminar diciendo 3 cosas que tenemos que cambiar, que son muy tóxicas y que tienen que ver con no dominar nuestra lengua. La primera es la crítica. Cuando tú criticas a los demás, cuando tú criticas a lo que está a tu alrededor con una crítica negativa, hay críticas constructivas. La diferencia de la crítica constructiva y la negativa es que la constructiva normalmente la dices con amor y la dices buscando un bien. La crítica negativa solo expresa lo crítico. Y es un ambiente muy tóxico. Yo no sé si te has rodeado de personas que solamente están criticando. Espero que tú no seas una de ellas. Por eso digo que te rodeas. Pero hay gente que yo hasta le saco la vuelta, que si yo los veo en la calle o de repente me entra una llamada, digo, ay Dios mío. ¿Por qué? Porque sé que lo que me van a hablar muy posiblemente es algo negativo. Es una crítica, es algo. De estas personas que siempre te están hablando para contarte el chisme de alguien más, lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijeron de ti, ¿verdad? Y es un ambiente que trae discordia y trae desunión, trae separación, trae amargura. Lo segundo que debemos de cambiar es la queja. Ahorita hablábamos de eso. El quejarnos constantemente de las cosas no va a cambiar las cosas. Lo que sí puede cambiar las cosas es que hablemos bendición acerca de ellos. A mí ¿cuántas veces no me ha tocado dar consejería, verdad? Y dar consejería es bonito, pero también llega un momento donde es escuchar queja tras queja. Y a veces lo que yo me encuentro diciéndole a una mamá que se está quejando continuamente de su hijo, que no conoce al Señor, es: señora, deje de hablar eso sobre su hijo ya. Sí, es una realidad, su hijo es necio,
pero comience a hablar que Dios lo va a cambiar. Comience a hablar que Dios lo va a tocar. Es más, usted háblele con amor a su hijo y empiece a mostrar el amor que Dios ha puesto en usted para él o para su marido, o al revés, el marido para con la esposa, o qué sé yo. Pero muchas veces es la queja, y la queja nos quita la paz, y Dios quiere que nosotros estemos en paz, que tengamos paz y tranquilidad, y eso se logra dominando la lengua, dominando lo que decimos, dominando lo que hablamos y encauzándolo a través de los lentes o de los ojos de cómo Dios ve las cosas. Dios ve vida donde nosotros normalmente vemos muerte. Dios ve bendición donde nosotros vemos problemas. Dios ve abundancia donde nosotros pensamos que hay escasez. Amén. Cambiemos la forma en la que hablamos para que lo que decimos vaya construyendo un nuevo ambiente a nuestro alrededor, que sea distinto en el que estamos. No negamos, no es poner ojos ciegos, ¿verdad?, y oídos sordos a las situaciones negativas. No, ahí están, pero vamos a abordarlas a través de la palabra de esperanza y de la palabra de fe. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, mediodía. Y te pido, por favor, ayúdanos a cambiar nuestra forma de hablar, Señor. Ayúdanos a aprender a hablar vida, a hablar esperanza, a hablar milagros, a hablar cambios, Señor, a hablar lo que esperamos recibir de ti, Señor. Ayúdanos a ser gente que cuando hable con alguien más podamos inyectarles ánimo y esperanza en vez de angustiarlos más, Señor. Ayúdanos a ser personas que de nuestra boca salga agua dulce, que la gente quiera venir a tomar de esa agua y podamos conducirlos al agua viva que eres tú, Señor. Que la gente vea en nosotros un verdadero cambio a través de cómo hablamos y cómo pensamos, porque nos estamos ajustando a lo que tú hablas y a lo que tú piensas, Señor. Tu palabra dice que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bendición y no de maldición, Señor. Y nosotros creemos, Señor, que hay vida en nuestra lengua, porque de tu boca salió vida y vida eterna para nosotros, Señor. Déjanos hablar como hablaba Jesús. Déjanos hablar con sabiduría, con esperanza, con amor, con gracia. Quita de nosotros, Señor, todo lenguaje negativo, tóxico, desesperanzador, y déjanos hablar con la vida que tú has puesto en nosotros, y hablar vida sobre la gente, hablar vida sobre nuestros hijos, familias, padres, todos a nuestro alrededor, Señor, hablar vida hacia ellos. En el nombre de